Bueno, Guillermo, pues cuéntanos un poco primero de dónde te viene la afición por el cine y tus inicios con el cine. Bueno, la realidad es que yo tengo la memoria más temprana cinematográfica, es de una versión de Cumbres Borrascosas con Laurence Olivier, que vi en el cine, un cine que se llama el Cine Park, con mi mamá de pequeñito y me quedé dormido. Y despertaba y veía la película y me volvía a dormir. Y ya ese espíritu gótico de la novela de Cumbres Borrascosas de alguna manera creo que me marcó para toda la vida, ¿no? No fue una película de terror, curiosamente, pero sí, para mí Cumbres Borrascosas es una novela gótica dura, con fantasma intuido o no, con una maldición, con todo ese sentido del destino y todo el rollo. Entonces ahí empieza mi experiencia como espectador y como de muy pequeñito me fui haciendo muy aficionado a las películas de género, de horror, a la televisión de horror, eh, y poco a poco empecé a distinguir actores, primero actores, después directores, y yo de muy pequeñito ya viajaba a los cines solo en autobús para llegar, para llegar a ver una película el domingo en matiné, una japonesa, una italiana de terror, de Mario Bava, lo que fuera que pasaran, de Ricardo Freda, lo que hubiera esa semana en el cine. Pasaban normalmente de horror y por las tardes o en las mañanas películas para niños. Entonces se confundía Walt Disney conmigo con películas de horror italianas o japonesas. ¿Y cuándo empezaste a dirigir? Cuéntanos un poco tus cortos en Super 8 y... Bueno, yo empecé con el Super 8 con películas que compraba para proyectar en Super 8, que era un poco lo que ahora sería el DVD, pero eran versiones comprimidas. Entonces, por ejemplo, la versión del altar, el altar escarlata con Boris Karloff, empezaba, veías una escena del principio y luego ya estaba la casa en llamas y moría. Eran como versiones muy cortitas y había incluso Super 8 que duraban 10 minutos, que te condensaban la película en 10 minutos. Era como el Reader Digest. Entonces las empezaba proyectando y mi papá tenía una cámara de que era la misma marca del proyector, creo que era una Canon, una Chinon, una de estos de aquel entonces, y tomé la cámara de mi padre y un par de rollos de película que tenía él y empecé a hacer mis propias películas con mis muñecos. Y me empezó a gustar y a gustar y a gustar, y cuando vi proyectada era llevar los rollos a la farmacia, un poco como en Arrebato. Llevabas los rollos a revelar, los dejabas y te decían están en una semana, volví el rollo y cuando lo proyectabas, para mí la película este Arrebato captura mucho lo que fue la magia de hacer cine en Super 8, que en video ya no se tiene, es muy inmediata. Ver esas imágenes y era cine, y decir lo hice yo, fue adictivo y a la fecha es lo que, la búsqueda de ese placer es lo que me sigue haciendo seguir haciendo cine. ¿Y tus primeros cortos de qué trataban? ¿Con quién los hacías? Bueno, como eran de los muñecos que yo eran bastante violentos y tenía, vamos, principalmente muñecos del planeta de los simios y tenía un par de monstruos por ahí de la Universal, entonces eran batallas campales entre criaturas fantásticas con muchísima catsup y muy poca producción. ¿Y cuándo empezaste a hacer cortometrajes con argumento y con actores? Bueno, yo creo que eso empezó cuando me di cuenta que ya tenía que hacer secuencias de créditos, ¿no? Entonces decía, bueno, tiene que empezar y luego ya sale el título y saldrá dirigida por y todo ese rollete, ¿no? Y realmente empecé ya más tarde, a los 15 años. A los 15 años ya era organizar a un grupo de amiguetes y había producciones muy complejas que se llevaban 2 tardes y había producciones menos complejas que se llevaban media tarde o una tarde, ¿no? ¿Y tu familia también te ayudaba en los Sí, cortos? los ¿Actuaban? amigos, sí, los amigos, la familia, mi madre. Mi madre fue mi actriz en 2 cortometrajes, uno que es Geometría, que fue en el 80 y tantos, en donde moría brutalmente a manos de un zombie que le sacaba un ojo y le mordía el cuello y todo ese rollo.
que seguramente verán ahorita alguna imagencilla de eso. Esa fue una superproducción de creo que fueron 2 días completos y costó, creo que eran $2,500, que ya era una pasta considerable. Pero antes de eso actuó ella en un corto aún más bizarro que se llamaba Matilde, y que era sobre una mujer que tenía una obsesión psicosexual con una grieta en la pared de su cama, de su dormitorio, y de la cual salía un feto gigante ciego que era ella misma y se la estrangulaba. O sea, una historia profundamente anormal, pero divertida. ¿Y cuándo te planteaste empezar a trabajar profesionalmente en eso mismo que hacías por afición y por diversión? Bueno, lo curioso es que digo, del Super 8 ahorita, mi actitud hacia el cine personal no ha variado, en el sentido de que siempre pensaba yo todo el dinero que oía o el que ganaba trabajando en otras cosas, siempre lo computaba en términos de para cuánto me alcanza, para un corto de 10 minutos, de 5, de 10, de 20, y sigo pensando igual. Cuando tengo dinero siempre pienso, esto me alcanza para 2 días de rodaje, un día más de rodaje. Entonces la actitud nunca se ha profesionalizado en ese sentido. Se ha profesionalizado en el sentido de la disciplina, del orden y todo eso. Pero como yo me formé en los rangos de asistencia, o sea, yo sin darme cuenta empecé pues a hacer efectos especiales para los cortometrajes de amigos, a hacer asistencia de dirección para largometrajes de amigos, o a hacer cualquier tontería trabajando en los cortos o largos de otros. Me fui, vamos, como metiendo en la estructura de lo que es un set de cine sin darme cuenta, ¿no? Y recuerdo muy claramente que hacia el 86, 85, yo me pregunté qué podría yo hacer para que se hiciera la película de Cronos, que ya la estaba planeando. En aquel entonces se llamaba El vampiro de Aurora Gris. Y yo pensaba, bueno, lo que debo hacer es buscar un ángulo profesional que nadie más tenga y que yo pueda explotar únicamente y que me sirva para pedir favores y ganar favores, y eso fue el maquillaje de efectos especiales. Entonces ahí fue como el principio de todo eso, pero era paralelo. Hacía yo mis cortometrajes y hacía maquillajes y efectos especiales para otras personas. ¿Y cómo surgió? ¿Cuál fue el origen de la historia y del proyecto de Cronos? Es muy largo, lo cuento un poco en el audio comentario, pero viene de varias fuentes. Viene de la idea de una suerte de autobiografía de mi relación con mi abuela, que era una relación muy imperfecta, pero una relación muy llena de amor, donde nos perdonábamos mutuamente las imperfecciones, digamos, y dije, bueno, surge de ahí la idea de hacer una película de vampiros que iniciara como una película americana, que los primeros 3 minutos fueran espectaculares y luego se volviera un melodrama de 4 personajes desayunando en la mesa y saludándose en alguna fiesta, o sea, una cosa mucho más pequeñita. Entonces de ahí, más si a eso le sumas la idea de la adicción a un insecto, que un insecto se pudiera volver, el jugo de un insecto inyectado en tu carne fuera adictivo, que, en fin, cosas bizarras. En el audiocomentario irán un pelín más, pero viene de obsesión por la alquimia, reinventar el vampirismo, un humilde meta para primera película, ¿no? Así, ¿cómo hacer persona de vampiros que no sea el origen normal, ¿no? En el primer guión de Cronos, curiosamente, era una mordida la que lo transformaba. El tipo era relojero y se quedaba a trabajar tarde, salía de la relojería, se encontraba un vagabundo que le decía una ayuda por el amor de Dios, y el tío se acercaba y el vagabundo lo metía a un callejón y lo mordía. Y era el mismo proceso, pero esto es el primer guión, que debe datar del 84, ¿no? ¿Cuántas versiones más